Bien, esto viene subiendo como la inflación, ¿eh? Viene subiendo, subiendo y subiendo la concurrencia. Por supuesto que es bueno, no como la inflación. Sí, todo lo contrario. ¿Viste? Bueno, muy bien. ¿Estás tarde, Juan, en el hospi? Sí, sí, me quedé. Fue un ¿Pero hoy no operás? simposio No, fue una sinfonía de reuniones y todo lo demás. Está Así que pesado esto. De hay que hecho, tuve andar una por acá. reunión de comisión directiva 3 horas. Te queda en la Bravo. cabeza. ¿Qué le pasó a Fanny? ¿Que se desconectó? What's going on? A ver. No, la webinaritis es tremenda. Sí, yo digo, che, ya hay gente escuchando capaz. Y bueno, Obvio. no está diciendo ninguna No, te estamos inconveniente. escuchando, Henry. Sí, Henry, Los webinar al plato. Henry. Ahí está Fanny. Fanny, no te vemos. No te vemos, Fanny. Espera, ahí voy un segundo. Debe haber entrado y salido un segundo. Esa es Mica. Esa soy yo, que soy el pala en realidad. Sí. Hola. Ahí está Fanny. Hola, Se Fanny. me, Estamos, se me, pero no- cal- no, se me fue internet de casa. Lo que No. pensé que nunca me iba a pasar. Ahí me compartí datos del celular, espero que vuelva. Sí. Vos sabés que Porque pasa justo, cada tanto, es una locura. Depende la hora del día, van no, cortando pero internet por distintos lugares. nada, Crónica. nada. La verdad que, no sé, esperemos que esto de compartir funcione. ¿Ahí lo ven? Ahí lo vemos. Sí, ahí se ve bien, Fanny. Sí. Fue para ponerle un poco de pimienta a esto, nada más. Estamos Dios en mío. Así ¿sí? que bueno, si se llega a Son- cortar es por el Son los internet nuevos del celular. desafíos. Bien, Son los nuevos desafíos. Así es. Bueno, muy Así bien. que bueno, si se Bueno. corta es porque estoy con el internet del celular. Ok. Conectalo al cargador, al celular por las dudas, para que tengas No, batería. eso tengo. Bien. Bueno, buenas Bueno, tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda temporada de Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. La temporada anterior estuvo a cargo de los mayores del servicio, que hicimos 19 episodios donde describimos distintas experiencias, distintos aprendizajes que poco tenían que ver con cosas técnicas específicamente, eran más convivencias, y les planteamos un desafío a un grupo de médicos jóvenes del servicio, contratados, es decir, que tienen camino para ingresar en el futuro al staff.
para que den su punto de vista, y entonces buscamos un nombre y surgió el de Nueva Generación, que no sé si los relacionaba de alguna manera con los superhéroes o con qué cosa, pero bueno, un poco la idea es escuchar otra forma de ver las cosas o ver qué necesidades tienen los nuevos integrantes del servicio de cirugía o qué vivencias. Y en este caso, para romper el hielo va a estar Fanny Rodríguez Santos, que es la médica contratada del sector de flebolinfología, que ella es 100% hospital italiano, ella fue alumna del Instituto Universitario de las primeras camadas, después fue residente nuestra y después fue jefa de residentes, así que pasó por todos los estamentos. Y hoy se va a referir, ella le puso el tema sobre nueva generación, nuevo desafío, así que creo que vamos a estar muy atentos, Fanny, a escucharte, así que bienvenida y gracias por tu tiempo. Muchas gracias, doctor Pecol. Bueno, como dijo el doctor, esto es el primer capítulo de una segunda temporada de una saga de conferencias virtuales del Servicio de Cirugía General del Hospital Italiano, y yo voy a comenzar a romper el hielo presentando nuevos desafíos de nuestra generación. Puede ser que para los cirujanos de generaciones anteriores que estén conectados, algunos de estos desafíos les resulten similares a los que ellos tuvieron que enfrentar al iniciar su carrera. Es cierto, pero bueno, sin duda que el contexto cambia. Como dijo el doctor, en la temporada anterior hemos escuchado y aprendido de los médicos del servicio que nos compartieron sus vivencias, sus experiencias, contaron momentos difíciles vividos relacionados a la cirugía o no, lo feo y lo bueno de su práctica y qué transitaron para llegar a convertirse en quienes son, que son nuestros referentes en cirugía hoy en día. Y bueno, conmigo se inaugura esta segunda temporada de cirujanos jóvenes que con poca experiencia y pocas certezas, pero sí con muchos interrogantes y desafíos, les preparamos 11 capítulos que les iremos compartiendo de acá a diciembre, cada martes a las 6 de la tarde. Espero que intercambiemos opiniones y debatamos sobre algunos temas. Haciendo referencia al concepto que el doctor Pecol hizo mención en el último Ateneo de eslabón, que me quedó, creo que sí, como cirujana joven de una institución como es el Servicio de Cirugía del Italiano, tengo esta doble responsabilidad, ¿no? Igual que mis compañeros, de continuar con un legado y seguir contribuyendo a que el servicio siga siendo un centro de referencia y vanguardia, y al mismo tiempo la responsabilidad de formar a los futuros cirujanos en una de las residencias más importantes del país como es la nuestra. A vista de pájaro, mi intención hoy es abrir este ciclo planteando desafíos que son propios de mi generación, de una forma más macroscópica, si se quiere decir, y sé que después de forma más microscópica algunos de mis colegas las irán desasnándolas en las próximas charlas. Si bien el recorte de lo que voy a hablar hoy, la selección final de los desafíos a hablar es propia, es cierto que para definirla utilicé una herramienta de Instagram que nos permite preguntar en las stories, hacer alguna pregunta, y yo pregunté a mis colegas millennials qué les parecía que debía incluir en nuevos desafíos propios de nuestra generación. Y bueno, de eso surgió un brainstorming, y finalmente con algo de bibliografía que fui leyendo y tratando de buscar conceptos que se relacionen, finalicé seleccionando 3 desafíos que, si bien a la hora de decirlos parecen muy diferentes, creo que al final de la charla, y espero que así sea, nos llevemos la idea de que está todo muy relacionado. Estos desafíos los llamé superespecialización, hiperconectividad y equidad e inclusión. De cada uno de ellos voy a tratar de hacer un breve resumen de cuál es la situación actual, según mi punto de vista, los desafíos que eso implica y esbozar algunas estrategias que tendremos para afrontarlos. Bueno, para comenzar con la superespecialización, para abordar este primer desafío quisiera comenzar mencionando por qué nos subespecializamos. Sé que gran parte de la audiencia de hoy son cirujanos en formación o cirujanos que ya han terminado una formación como cirujanos generales y se están subespecializando.
Yo misma, como dijo el doctor cuando me presentó, soy cirujana general, estoy subespecializada en flebolinfología y tengo intenciones de quizás subespecializarme un poco más. Y bueno, los motivos por que los hacemos creo que son variados. Por un lado, la ciencia avanza, se descubren mejores tratamientos y contamos con nuevas tecnologías y sin duda se requiere de personas que estén capacitadas para llevarlas a cabo. Por otro lado, estamos inmersos en un mercado laboral que es competitivo y necesitamos diferenciarnos y destacarnos en una disciplina específica, es una forma de hacerlo. Y además de que, bueno, sí, lo hacemos por superación personal y reconocimiento, y para brindar una mejor atención médica, porque como sabemos el modelo de salud fue cambiando hace varios años ya, y la atención médica hoy es una atención basada en calidad y no en cantidad, y es la especialización quirúrgica la que responde perfectamente a este modelo, ofreciendo mejores resultados, aún en términos de mortalidad, a un menor costo. El camino para subespecializarnos implica dedicar, más allá de la especialidad de cirugía general, 2 a 4 años más de formación, ya sea en un programa de residencia o de beca, ya sea obteniendo algún título universitario o societario, lo cual implica o no tener una subespecialidad reconocida como tal en nuestro país. El reconocimiento de especialidades es algo muy dispar en el mundo y es algo súper variable incluso en Argentina, donde sí ha habido un crecimiento en especialidades reconocidas de 42 en el 2001 a 70 en el 2019, es algo que incluso no se han puesto de acuerdo entre las provincias. Este es nuestro servicio de cirugía general, un servicio que está dividido en sectores y que cada subespecialidad se encuentra constituida y desarrollada, y eso ha sido mérito de la generación anterior. Incluso hay muchas que están en vías de subespecializarse o hiperespecializarse. Tiene hoy 8 becas de perfeccionamiento, que son 8 subespecialidades quirúrgicas. Ahora bien, de ellas, digamos que uno podría acceder a ese título de subespecialista con un título universitario en 5 de ellas, y solo son reconocidas por el Ministerio de Salud de la Nación 3, que son coloproctología, cabeza y cuello y tórax. Dicho todo esto, los desafíos que creo que se plantean al respecto es hasta dónde uno debe subespecializarse y cómo emprender ese camino de la innovación dentro de la subespecialización, y cómo hacer que sea rentable. Sin dudas uno quiere seguir súper especializándose, innovando y logrando ser un referente en un campo específico, pero por otro lado quisiera poder trabajar de eso, ¿no? La verdad que de los 3 desafíos este es el que más me ha costado como armarlo. He pensado mucho en esto estos días porque fue algo que reiterativamente me lo habían manifestado cuando lo pregunté, y tenía que hacerme cargo también de lo que había preguntado y dar una respuesta. Claramente yo no tengo una respuesta, pero sí quiero aprovechar que hoy hay muchos cirujanos experimentados presentes que al finalizar la charla seguro van a darnos su opinión. Sé que por un lado las sociedades y los responsables de formación hacen un esfuerzo en estandarizar la formación en cuanto a los contenidos de los programas y número de procedimientos mínimos que debería tener un especialista, pero todavía parece que el camino de la certificación y la acreditación de las subespecialidades es un camino que se está transitando y que es muy variable. Y en mi opinión creo que en Argentina, si todavía no nos hemos puesto de acuerdo en el número de especialidades que deben ser reconocidas como tales y hay tanta discrepancia entre provincias, parece todavía muy lejano que podamos ponernos de acuerdo en cuántos especialistas necesitamos y su regionalización. En mi opinión personal, creo que sí, hay que subespecializarnos y es hacia dónde vamos, pero quizá no todos y no en cualquier lugar. Esa es mi opinión personal al respecto. 2 cosas más al respecto que quisiera mencionar. Una es que sin duda es súper importante que los hospitales y servicios que marcan el norte de nuestro país en la cirugía respalden proyectos de innovación, pues esto va a permitir que podamos avanzar. Nuestro servicio siempre, la verdad que lo ha hecho, e incluso varios de mis compañeros en las próximas charlas van a hablar de su campo específico, cómo han innovado, cómo están transitando este camino. Sé, por ejemplo, que Ale Jansson va a dar una muy linda charla de ello. Y por otro lado, quisiera mencionar que sí, la superespecialización tiene que sí o sí ir acompañada de integración y de la creación y de la fomentación de unidades interdisciplinarias para que la medicina no sea una medicina fragmentada.
No me quiero ir de tema, porque todavía me faltan los otros dos desafíos, pero bueno, sí, con respecto a la integración, me parece importante marcar algo, que es que creo que los médicos desde muy precozmente en nuestra formación hemos tenido que ser muy competitivos, dimos muchos exámenes para acceder a puestos, tenemos que demostrar ciertas currículum, puntajes, y eso nos convierte en personas súper competitivas y capaces, a los médicos y a los cirujanos, pero también personas bastante egocéntricas. Y encontré justo, vi un documental de Churchill el otro día en Netflix, que decía algo que es súper válido hoy en día también, y es que el problema muchas veces es que los hombres no quieren ser útiles sino importantes. Y sin duda la medicina moderna, como es concebida hoy, es un deporte en equipo, y nuestro ejercicio como médicos implica entender que del éxito de cada uno va a depender del éxito del otro, de armar un equipo, y de que la mejor manera de ofrecerle la mejor atención al paciente es de forma interdisciplinaria. Bueno, hasta ahí vamos con el primero. Como trabajar en equipo implica estar conectados, voy al segundo desafío, que lo llamé hiperconectividad. Con este título no voy a hablar de avances tecnológicos en general, porque ya es demasiado amplio, sino abocarme específicamente al uso de redes sociales, que son las comunidades formadas por usuarios que crean e intercambian contenidos utilizando plataformas de Internet. Si bien su uso se ha difundido masivamente en la última década, sin duda fue la pandemia por COVID lo que vino a consagrarlas como los medios predilectos para relacionarnos. Creo que en esta cuarentena, o cuareterna, aprendimos a ver que podíamos reemplazar casi todas nuestras actividades asistenciales con actividades virtuales desde nuestra casa. Creo que menos operar y alguna que otra cosa, ya podemos hacer casi todo con la computadora estando sentado en la oficina o en la cocina. Y como menciona este artículo del New York Times, que me gustó mucho, el virus ha cambiado hasta la forma en que nosotros usamos Internet. Estos son gráficos que muestran, en la línea media tienen marcado la fecha en la que se había decretado la primera muerte por coronavirus en Estados Unidos. El gráfico de arriba muestra cómo se disparó el uso de plataformas como Facebook, Netflix y YouTube en las computadoras en las casas. Y el gráfico de abajo más grande muestra cómo nos pusimos duchos a partir de esa fecha en el uso de plataformas que nos permitan aprender y trabajar desde casa, como es Zoom, la que estamos usando ahora. En materia de salud, ¿para qué usamos las redes sociales? Bueno, los pacientes, ¿para qué las usan? Esto es una revisión sistemática que evalúa justamente eso y concluye en que los pacientes la usan para buscar soporte emocional con pacientes que tengan la misma dolencia, para buscar soporte de información y no quedarse con lo que el médico le dice en la consulta, para expresar lo que sienten padeciendo una enfermedad. También en lo que respecta a la relación con su médico, si bien muchos artículos hablan de que ha mejorado, ha hecho que esta relación sea una relación más igualitaria, mencionan como desventajas el hecho de que tiende a los pacientes a tener que cambiar de médico más veces, y a que se puede dar una interacción subóptima. Y con respecto a cómo afecta esto en su salud, parecería que las redes sociales en líneas generales ayudan a los pacientes a mejorar su sensación de bienestar, aunque algunos estudios mencionan que puede tener el efecto opuesto. ¿Y para qué lo usamos los cirujanos? Bueno, pues para hacer de todo un poco, ¿no? Esto es un trabajo español donde hicieron una encuesta masiva a los cirujanos, donde decían qué tipo de redes sociales y para qué los usaban. Creo que los argentinos usamos con los mismos fines. Sin duda, en primer lugar, lo usamos con fines educativos, organizamos seminarios, los divulgamos, asistimos a ellos, y hacemos todo a través de redes sociales. Generamos contenidos para nuestros pacientes y espacios de comunicación por una vía alternativa. Y acá es a donde quería llegar, que a veces parece un tabú, pero sí, los cirujanos usamos las redes sociales para visibilizarnos, y a mi parecer eso es importante y es necesario, está bien. A veces lo veo como un prejuicio de que el estar activo en las redes sociales es algo que por ahí no sería algo positivo,
No sé bien de dónde viene eso, a veces se me viene a la cabeza de que viene de la época previa en la que mirábamos en la televisión y los médicos que iban a los programas de televisión, por ahí su backup académico era muy dudoso. Pero bueno, esto ha cambiado y esto está cambiando. Y este es un trabajo que evalúa, de los traumatólogos, que evalúa los 100 traumatólogos con mayor influencia en Twitter, cómo era su perfil, y demostró que se corresponden con personas con mucha producción académica. Tal es así que hay redes sociales como ResearchGate, donde subimos nuestras publicaciones, nos rankean por lo que producimos y nos rankean por lo que participamos en investigación. Y tal es así que ahora hay nuevas métricas que a las tradicionales, como eran el Impact Factor o el H-Index, se suman y se llaman altmétricas, y lo que hablan desde qué repercusión tiene, qué impacto tienen las redes sociales, qué impacto tiene más allá de cuántas veces se cita una bibliografía, sino cuántas veces se reproduce, se edita, se descarga un PDF, se ve un video de YouTube. Y esto son nuevas métricas que se empiezan a utilizar para rankear profesionales, publicaciones e incluso instituciones. Así que bueno, este es el segundo desafío que presento como algo que sí es bien propio de nuestra generación, y es participar, ser visibles en las redes sociales, crear y compartir contenido que sea confiable y que sea ético. Por supuesto que, bueno, para poder hacerlo, muchas sociedades internacionales han creado guías de recomendación, incluso las actualizan periódicamente. Esto nos ayuda a tener un marco de decir cómo podemos manejarnos, qué contenidos son de calidad, cómo respetar la privacidad de cada paciente. Y también desde las instituciones, por supuesto, deben ir incorporando y acompañando esto en sus actividades, hacerla parte de su planificación, con responsables y personas a cargo específicamente de esas tareas. Por ejemplo, nosotros en el hospital sí tenemos desde informática médica y comunicación institucional, un área que se dedica a esto, registramos cada persona o cada servicio su página de redes sociales ahí, seguimos unas políticas de uso éticas, podemos contar con cursos de capacitación y hacemos, digamos, un ejercicio responsable de las redes. Así que bueno, no sé hacia dónde va el mundo, pero bueno, sin dudas va a un mundo más hiperconectados, y por qué no hacia un mundo más inclusivo. Y con eso presento mi último desafío, que es el de la equidad y la inclusión. Voy a comenzar con hablando de lo que hace referencia a la evolución del género en la medicina en nuestro país, desde la primer médica graduada, que fue en el 89, al 2016, donde la mitad de los egresados de la Universidad de Buenos Aires eran mujeres, y actualmente donde el 80% de las matrículas de la universidad son mujeres. Sin duda, esto se fue dando, pero en una menor medida y más tardíamente en las especialidades médicas tradicionalmente de hombres, como las quirúrgicas, pero este cambio ha llegado, y esta es la residencia de cirugía general del Hospital Italiano de hoy, donde más de la mitad son mujeres. Por eso es que creo que es el momento de hablar de esto, porque estamos transitando este cambio de paradigma. Si bien es importante mencionar que la feminización de la profesión médica, al igual que sucede con las otras profesiones, no significan per se equidad de género. La verdad que bibliografías sobre esto hay un montón, podríamos hacer hasta un webinar futuro, pero nada, no quería dejar de presentarlo como uno de los desafíos actuales, y voy a mostrar la evidencia que me parece más cercana a nuestra realidad, que es brevemente una encuesta que hicieron las doctoras López y Fernández, y que se publicó en la Revista Argentina de Cirugía hace unos meses, donde encuestaron 81 cirujanas de la ciudad de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, y les preguntaron, hicieron un cuestionario estandarizado, que evalúa los 4 obstáculos que generalmente se hacen referencia cuando se habla de equidad de género.
Hay algunas cosas que sí pueden hacer ruido, que es como que la mitad de las mujeres cirujanas encuestadas son en formación y ya habiendo terminado su formación, piensan que sus jefes hubiesen preferido que sean hombres, y hay todavía pacientes que prefieren ser operados por hombres. Sobre la maternidad, el 46% de las mujeres afirma que la maternidad no es compatible con su vida laboral, y el 70% casi de las cirujanas con hijos dicen que cambió su estilo laboral después de ser madres, incluso un 65% dejó de presentar trabajos científicos. Sobre hostigamiento sexual, el 85% de las cirujanas menciona haber recibido comentarios abusivos a su sexualidad durante el trabajo. Y sobre inequidad salarial, la verdad que es muy difícil de evaluar, no hay evidencia de que así sea en el país, pero creo que es así casi en todos los contextos, es muy difícil. Por lo que generalmente sucede no es que a la mujer se le paga menos por hacer el mismo trabajo, aunque eso se puede dar, pero no es lo habitual. Lo que sucede es que la mujer, por diferentes obstáculos, algunos relacionados con los que vimos recién, no tiene las mismas oportunidades y accede al mismo desarrollo laboral por causas que son invisibles y multifactoriales. De ahí que el término que muchas veces se emplea para hacer referencia es el de techo de cristal. Para poder graficarlo de alguna forma, creo que esto ayuda, y esto es una brecha, un ranking de brecha de género que todos los años hace el Foro Económico Mundial, y este es el 2020. En Argentina está en nivel de educación alcanzado número 64, y en participación económica y oportunidad laboral 103. Significa que en esos 40 puntos de diferencia que hay miles de mujeres que han alcanzado unos estudios terciarios o universitarios, pero no pueden acceder a la misma participación económica y laboral. De ahí es de esto que estamos hablando. Yo claramente hablo de mujeres porque es lo que me involucra a mí, pero entiendo que el desafío de la inclusión y de la equidad va mucho más allá del género, involucra también todas las minorías y las otras razas, y esto es un desafío que es considerado actual a nivel mundial. Como podemos ver, esta es la página web de inicio del Annals of Surgery, una de las revistas más importantes de la cirugía, que agregó recientemente una solapa de justicia social, y una editorial donde menciona que después del COVID, la injusticia social es nuestra segunda pandemia. Bueno, y llama a que se presenten trabajos y a publicar sobre el tema. Así que bueno, ya finalizando con este tercer desafío de diversidad, equidad e inclusión, estrategias al respecto, sí, comenzar a visibilizarlo, reflexionar es importante. A futuro, sí, programas de mentoreos y de sponsoreos que se hacen en el mundo, siempre dando las herramientas para acceder a la capacitación, pero sin dejar de priorizar las capacidades de cada uno. Y por supuesto, involucrar políticas de protección de maternidad y paternidad. Bueno, con esto finalizo. Espero no haberlos mareado. Los desafíos están planteados. Creo que lograr un mundo quirúrgico más especializado, conectado e inclusivo está en nuestras manos. Eso es para los de mi generación. Ahora sí, ya doy por inaugurada esta segunda temporada. Espero sus comentarios, opiniones, puntos de vista discrepantes para que debatamos. Y antes de eso, nada, invitarlos a que el martes que viene escuchemos y hablemos con el doctor Pablo Huespe, que nos va a estar compartiendo habilidades y herramientas que todo cirujano general debería tener. Muchas gracias. Muy bien, Fanny, muchas gracias. Buenísimo la forma que rompiste el hielo, así que has tocado temas que son cotidianos, que cada uno lo ve a su manera. Yo me voy a guardar los comentarios para dejar, porque hay preguntas y comentarios, así que creo que el doctor Baccaro había levantado la mano. No sé si está habilitado, Carlitos. Sí, ¿se me escucha? Se te escucha. Bueno, felicitarte, Fanny, porque realmente fue muy bueno. Y además tocaste temas álgidos en forma profunda y sucinta, lo cual es un combo difícil a veces de lograr.
cada uno de los temas que tocaste creo que da para varias charlas adicionales, así que a lo mejor también las podamos organizar. Pero la pregunta concreta es, vos te referiste al tema de la equidad de género y demás, y entre las cosas que dijiste que en la encuesta dio que las mujeres que después de haber tenido familia no llegaron a seguir su producción científica, por ejemplo, entre las cosas que hicieron. Lo cual es totalmente lógico porque ser mamá es todo un tema. Entonces la pregunta va a, y esto que uno dice, a la misma educación, pero no llegan tan alto, las cosas que todos se dicen, ¿no? Entonces reclamamos nuestros derechos y por qué la igualdad y la equidad. ¿Hasta qué punto vos crees que es un tema que realmente un jefe, porque es hombre, elige un hombre, o es porque, que también podría ser, ¿no? Porque uno como jefe también tiene que elegir un perfil de una persona que eventualmente, si tiene un hijo, pueda seguir haciendo las mismas tareas, cosa que en la mujer a lo mejor es más difícil que en un hombre. Eso sería aceptable, a lo mejor sería una decisión del jefe, pero ¿hasta qué punto vos creés que depende del jefe que hace selección, o de la misma mujer que al tener hijos decide por un tema personal de pronto diverger sus esfuerzos? ¿Y qué opinas también del tema de los cupos de las mujeres? Si realmente es una cosa que, si vos entraras al staff de cirugía, porque tenemos que tener un cupo de una mujer, qué sé yo, si tuviera en tu lugar, no, me preferiría que no hubiera cupo y que eso sería un lugar que me gané porque me lo gané, y no porque el doctor Pecol, si no pone una mujer, está en problema por su jefatura. A lo del cupo de las mujeres, ¿qué pensás de eso? Doctor Pecol demagogo. No, a ver, muchas cosas dijo doctor Baccaro, creo que todas son ciertas. O sea, creo que en un mundo ideal y utópico no deberíamos estar discutiendo esto, porque de verdad seríamos, o sea, cuando estamos en un trabajo y nos están evaluando competencias y capacidades, somos iguales. Después, por supuesto que sí, hay algo que se llama un bias subjetivo, que cuando uno elige una persona frente a otra, a veces no sabe por qué decirlo, pero tampoco tiene que ver con una cuestión de género. Uno puede tener que elegir entre, no sé, dos postulantes que tienen el mismo género, la misma raza y todo, y elige uno y el otro, y a veces es muy difícil hasta decir por qué, ¿no? Pero somos personas. Eso no sé si responde a una parte de lo que me decía. Con respecto al cupo de género, sí, yo tengo, no tengo una opinión completamente formada. Yo lo entiendo en organizaciones y estructuras chicas, empresariales y demás, no estoy de acuerdo. O sea, entiendo que si todos competimos, nos evalúan por capacidades y por tener las determinadas competencias que se requieren para un cargo, pero a nivel más macro sí entiendo que el problema es que la mujer muchas veces por diferentes cosas, que no tiene que ver con que es madre y después no lo puede ejercer, tiene que ver con muchísimas otras cuestiones que vienen más de base de nuestra sociedad y hacen que no llegue a acceder a eso, a tener la posibilidad de educarse incluso, ¿no? Pero no sé si llego a contestarlo. Sí, muchas gracias. Muy bien. Hay una pregunta acá de Nico Recio. Dice, hola Fanny, muy bueno. ¿Qué opinás con respecto al entrenamiento asistencial de la cirugía versus hiperconectividad? ¿En tu opinión se pierde o no entrenamiento? No, creo que las herramientas digitales, creo que a eso se refiere Nico cuando dice hiperconectividad, son herramientas nuevas que las vamos explorando y que como toda herramienta, digamos, tienen sus limitaciones. Complementa y suma muchísimo, pero el entrenamiento asistencial, sobre todo de habilidades que son manuales y de destreza, no pueden, o sea, complementan pero no compiten. Hay que entender para qué sirve cada uno y dar de las herramientas su mejor uso de cada uno. No sé, Nico, pero haber respondido. Bien. Estoy mirando quién más levantó la mano. Bien. Juan. Sí, Marcelo, no te veía identificado. Bueno, gracias Fanny, la verdad que me encantó la orientación que le diste y la óptica que le diste a tu charla, muy buena.
Yo quería tocar un poquito los tres aspectos. El primero de la subespecialidad me pareció muy interesante. Estamos en un país muy complejo y muy anárquico respecto a ese tema. Y eso deriva de que fundamentalmente la esfera pública, los organismos de gobierno, nunca se han puesto de acuerdo ni tampoco han avanzado al ritmo que los tiempos lo ameritaban. Seguimos aferrados un montón a un listado medio arcaico de especialidades médicas, lo mismo pasa con las especialidades de enfermería, que son todavía pobrecitas más reducidas, de forma tal que uno no tiene que andar pensando que si me van a reconocer, no me van a reconocer. La subespecialización obviamente es necesaria, no todos tienen que subespecializarse, no es imprescindible que todos lo hagan, pero en un medio como el que estamos nosotros, un medio más competitivo y más apuntando a la alta tecnología, es la lógica, de forma tal que yo creo que es así, y me parece que uno puede llegar a ser importante, porque es importante ser importante y ser reconocido genuinamente, pero a la vez no perder el aspecto de ser útil. Creo que las dos cosas pueden ser combinadas perfectamente, que no son conceptos antagónicos, ¿no? El segundo aspecto, el de las redes, me parece importantísimo también que lo hayas tocado, y yo creo que evidentemente contamos con una gran ventaja en nuestro mundo profesional teniendo el manejo de las redes. Es cierto que a veces un poco te esclaviza, que hasta se hipotetiza que te baja la calidad de vida en cierto aspecto, estar pendiente de las redes, pero también pensemos cuántas cosas buenas hemos logrado por estar hiperconectados con otros colegas, con pacientes, con amigos, cuánto ha facilitado el tema de la organización, la velocidad de llegada de los conocimientos, la consulta a tiempo de una determinada cosa profesional. Hoy día hay instrumentos que te permiten antes de un procedimiento en el cual tenés dudas poder verificar rápidamente si estás en el gold standard o estás atrasado. Hay montones de cosas por las cuales yo creo que las redes son una bendición y no una maldición. Y lo último, el tema de la inclusión, del tema de la equidad de género. Yo creo que existe, ahí preguntaba Carlos Baccaro si eso existe. Sí, existe mucho en el mundo quirúrgico, y los que somos más grandes, Juan, yo, Demetrio, que no está escuchando seguramente, sabemos que en muchísimas épocas previas a la nuestra, el hecho de ser varón o ser mujer influenciaba claramente en el ingreso a la residencia. Es cierto que todavía hay resabios, porque vos fijate que nuestro staff está compuesto casi exclusivamente por hombres, y eso en el futuro tiene que cambiar, pero no en base a que te digan que el cupo es tanto, en base al reconocimiento de la capacidad de la mujer. Estamos en una institución que es bastante equitativa respecto al tema de ingresos, me consta, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito administrativo. Así que no podemos decir que sea una... Y donde se dan muchas oportunidades, puede ser que no tantos cargos jerárquicos estén ocupados por mujeres, pero muchos sí lo están. Obviamente es más fácil progresar en un ambiente universitario, por ejemplo, en la educación, en la administración, que en el ambiente quirúrgico por el tema de la maternidad. El tema de la maternidad es condicionante en una época de la vida y evidentemente es una elección de vida. Pero uno debería tener instrumentos como para poder comprender y absorber esa etapa sin que eso alterara la carrera de una persona. Así que me parece muy, muy bueno que hayas traído estos tres temas tan actuales y creo que los trataste muy bien. Felicitaciones. Gracias, Y orgullo de tener una profesional 100% italiano, ¿no? Producto del Instituto Universitario. Gracias, doctor, y gracias por sus comentarios. La verdad que muy claro, como siempre. Gracias. Bien, acá está un comentario de María Magdalena Pardo, nos resulta conocida esta chica. Dice, ¿es actualmente necesario que la especialidad de cirugía general sea un primer paso para alcanzar una superespecialidad? ¿Un modelo tan antiguo podría reformularse para formar mejores cirujanos generales y superespecialistas? O sea, entiendo que la pregunta orienta a si es necesario hacer cirugía general para después seguir en una subespecialidad. Lo interpreto así, Maggie. No sé si es lo que estabas preguntando, pero sí, desde ya creo que es una de las formas que mucho uno escucha que se intenta ver cómo reformular la residencia y si es necesario hacer 4 años de cirugía general o ya de entrada podrían encararse programas diferentes.
Pero siempre entendiendo lo mismo que también decía recién el doctor Figari, y que estoy de acuerdo, no todos podemos super especializarnos, eso, entender cuántos se necesitan, que es una pregunta que creo que nunca podemos responder, ¿no? Espero, Maggie, ¿Fanny, me haberte escuchan? contestado. Sí, hola, No, no, sí, Maggie. perfecto. Bueno, era una de las cuestiones que hablábamos cuando estábamos Sí. transitando la residencia, ¿no? Sí, Obviamente sí. que pensando en el contexto del hospital italiano es muy necesario subespecializarse para alcanzar una medicina Uh-huh. que sea, ¿cómo le llaman? Bueno, la mejor medicina Sí. que podemos alcanzar estando acá en Argentina, ¿no? Obviamente en el italiano. Pero no, es realidad que la cantidad de residentes es 7, ¿no? Uno que decida migrar a su provincia, o igualmente todavía tenemos muchas provincias en Argentina que no tienen ni siquiera un médico clínico. Entonces, Uh-huh. lograr formar también ese cirujano un poco más general que se necesita en esos contextos y seguir formando subespecialidades en Capital Federal y en las grandes urbes. Al Exacto. final, realmente uno se da cuenta que la carrera se hace muy larga. Son 4 años, más 3, más 2. Entonces, bueno, simplemente lo que nos replanteamos estando en la Sí, residencia, que bueno, tal vez el modelo puede reformularse en algún momento, que no logremos subespecialistas que estén tan fatigados ya del proceso y que también puedan tener una calidad de vida alejada de la medicina que los haga ser más plenos, ¿no? Muy bien. así es, Muchas Maggie. gracias, Maggie. Gracias, Maggie. No, gracias. Gracias a ustedes, hermoso Fanny. Muchas gracias. Juan Campana. Bueno, Fanny, primero aprovechar para felicitarte por el coraje de ser la primera. La charla espectacular, me encantó. Bueno, un resumen clarísimo fue el que hizo Figari con todos los temas tan importantes que fuiste tratando. Yo lo que te quería preguntar era algo muy puntual, que es ir directamente a la parte de redes sociales, que como bien puntualizó el doctor Figari, hay momentos que yo tengo la sensación de que podemos perder el equilibrio. Como que podemos estar o sobreexpuestos, incluso en las redes sociales, sobre todo algunas que digamos, la comunicación que se da en general no suele ser muy amistosa, se me viene a la cabeza Twitter. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros encontrar ese equilibrio, evitar esta sobreexposición y mantener cierta, digamos, profesionalidad en lo que uno va poniendo y publicando y una cierta línea? ¿Vos crees que eso se puede lograr? ¿Que hay redes sociales que invitan para un lado y otras para otro? ¿Cómo crees que lo podemos manejar? Sí, sí, Juanpi, totalmente. Comparto lo que vos decís. No tengo una respuesta, obviamente, es mi opinión. Creo que en ese punto, desde ese lado, vamos todos aprendiendo y creo que nos vamos a ir, a medida que este boom vaya pasando, nos vamos como organizando mejor. Desde ya que las redes sociales, que son institucionales, es lo mejor utilizarlas. Si uno pertenece a una institución, yo creo que lo mejor es utilizar las redes sociales de esa institución y hacerlas crecer como una entidad en sí, ¿no? La red social de tal servicio, de tal lugar, de tal clínica. Después, si uno personalmente como profesional quiere tener su red social de profesional, entender qué red social elige, porque no son lo mismo, el público no es el mismo y la gente no le da los mismos usos, y eso también cambia de país en país. Obviamente hay redes sociales que son más estrictamente profesionales como ResearchGate, y hay otras que son más se va a mezclar el público con pacientes como Facebook, pero bueno, entender para qué es cada una y qué tipo de contenido uno va a poner ahí. Y nada, de hacer lo que a uno sienta que le gusta hacer también, porque tampoco es una cuestión de imponer si a alguien no le gusta. Yo creo que el mensaje que quise dar, que yo creo, es que sí hay que estar y no quedarse afuera, pero después cada uno ser libre de manejarlo dentro de lo ético y profesional de la manera que mejor le sale o cree que tiene que hacerlo. No sé si te contesté, Juanpi. Sí, sí, sí. Sunjo Hyun. Bueno, primero, Fanny, te felicito. Yo también te conozco de hace 1000 años. No sé si creo que te di hasta clases de inglés en el la instituto facultad. universitario
cuando estabas en primer año, así que, pero bueno, la verdad es que por un lado es un gusto que tantos exalumnos del Instituto Universitario hayan luego accedido a residencias en el hospital y después, después de terminada la residencia, hayan hecho una beca de perfeccionamiento y que hayan encontrado un camino dentro del hospital, ¿no? Y eso creo que habla también de alguna preocupación que creo que hace muchos años teníamos ahí los docentes de cómo iban a resultar los egresados, y después la verdad que fue una satisfacción ver cómo los egresados del Instituto Universitario quedaban primeros no solamente en el examen del Hospital Italiano, sino en todos los exámenes de todas las residencias que daban. Y la verdad que es un orgullo para todos, y bueno, en este caso está representado por vos, ¿no? En este momento. Y bueno, ya que invitaste a hacer comentarios y abrir un poquito la discusión sobre los tres temas, que me parecieron muy interesantes, aprovecho para hacer un breve comentario de cada uno de ellos. Y creo que en lo de la superespecialización hay, ¿no? Por un lado, así como una dicotomía de que cada vez que uno se superespecializa más, va perdiendo humanismo médico, ¿no? Y creo que esa dicotomía es falsa, no existe, porque no es que el que, digamos, hace medicina familiar sea más médico integral que alguien que hace una superespecialidad, ¿no? Me parece que uno, dentro de cualquiera de las superespecialidades, puede ser un médico totalmente humanista, y creo que depende más de la persona que, digamos, que de la actividad que desarrolle. Y seguramente, bueno, eso depende de dónde ejerza uno la profesión, ¿no? Obviamente que hay necesidades distintas en distintos lugares del país, y hay lugares donde la superespecialización es totalmente necesaria. Ahora, creo que el tema es un tema de organización a nivel nacional, ¿no? Porque, por ejemplo, no puede ser que haya en la ciudad de Buenos Aires, no sé, 12 centros de trasplante de algún órgano, y que después en el interior haya 1 o 2, ¿no? Ese es el problema, me parece. Que esa superespecialización o la no superespecialización debería estar mejor distribuida en todo el país. Creo que ahí está un poquito el problema de esto, no la superespecialización en sí, sino de cómo se está gestionado y distribuido en el país. Después, con respecto a la hiperconectividad, creo que todavía, hasta cierto, si bien se dice que Internet es un gran ecualizador, ¿no? Porque hizo que todo el mundo tuviera acceso a la información al mismo tiempo. Entonces, no importa en qué lugar del mundo estés, mientras tengas alguna conexión, obviamente que también hay mucha gente que ni siquiera tiene eso, pero suponiendo que tengas conexión a Internet, estás en condiciones de estar al mismo momento informado que en el lugar más top, digamos, del primer mundo, ¿no? Pero creo que esa igualdad todavía no es totalmente real. Por un lado, por el acceso a Internet, pero por otro lado, porque todavía hay una generación que es, digamos, analfabeta informáticamente. Entonces, obviamente los que más han desarrollado la hiperconectividad y las redes sociales son los más jóvenes, porque prácticamente nacieron con ello, ¿no? Y hay una generación todavía que ni siquiera tiene Facebook porque no sabe ni manejarlo, o no tiene Instagram, o sea, está como en desventaja y pareciera que es menos activa porque no tiene presencia en las redes sociales. Entonces me parece que recién eso se va a, digamos, a hacer realmente igualitario cuando digamos, estén todos como en la misma condición, ¿no? de acceso a estas herramientas, porque finalmente terminan siendo herramientas. Y sobre esto quería hacer como una última reflexión sobre el tema de la hiperconectividad y las redes sociales, que en realidad todo eso nació con el nacimiento de Internet, ¿no? Cuando no había Internet tampoco había nada de esto. Y Internet, si bien es un ecualizador, también es la mayor vidriera de venta de productos y servicios del mundo. Jamás existió, creo que en la historia, una vidriera tan importante y tan extendida. Y eso hace que haya como dos
situaciones o posiciones. Es la del productor y la del consumidor, ¿no? Y creo que desde el punto de vista, por lo menos científico, tenemos que tener eso en cuenta y siempre recordar que un país productor siempre va a estar en ventaja sobre un país consumidor. Y entonces que la Argentina no se convierta en un país consumidor de productos y servicios, y conocimiento más que nada. Entonces eso también es importante, ¿no? O sea, usar Internet y las redes para intercambiar contenido y demás, pero que en algún momento tengamos también en cuenta que tenemos que ser productores de conocimiento para que, digamos, realmente el país tenga protagonismo. Y después lo de la equidad y la inclusión creo que es una cuestión de tiempo nada más, porque obviamente así como vos en esa línea de tiempo mostraste la primera médica que se graduó en 1889, y ahora el 82% de la matrícula, por lo menos creo que era medicina, no sé si era toda la UBA, pero bueno, son mujeres. Me parece que eso en cualquier momento tiene que, digamos, ser consecuente con esa proporción. O sea, yo creo que, digamos, o sea, siga habiendo cuestión de discriminación de género o machismo en distintas profesiones o en distintas especialidades, en algún momento lo que va a pasar es que no va a haber más hombres que puedan sostener eso. O sea que se va a dar sí o sí, es solo una cuestión de tiempo. Lo único que les pido es que cuando pase eso y pasen al frente, se acuerden de los hombres, ¿no? Que nos den también una oportunidad para seguir trabajando. Bueno, solamente eso. Muchas gracias, Fanny, te felicito. Gracias, Tunjo. Muy bueno todos los comentarios. Muchas gracias. Bien. Hugo Martínez, creo que te resulta conocido también, Pichu. También. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, Doc. Hola, Fanny. Bueno, yo tenía que hablar, más te voy a hablar desde lo afectivo, porque trabajamos juntos, porque hemos logrado formar un grupo, me parece a mí interesante, y creo que en algún momento, Fanny, vos vas a ir contra los números que presentaste. Vos presentaste ahí una serie de una estadística donde las mujeres que habían sido madres publicaban menos. Yo creo que ese es tu desafío futuro y yo no tengo duda de que vos vas a, con el tiempo, a poder cumplir todo. Vas a ser mamá y vas a publicar tanto o más que antes, yo de eso estoy absolutamente seguro. Yo quería plantearte el tema más desde lo afectivo, la verdad que es un orgullo para mí y creo que para todos los que están en el sector tenerte. Y puntualmente te quería hacer una pregunta. Vos hablaste de el tema de las redes y de lo que uno sube a las redes y de que tiene que ser consciente de qué es lo que sube, qué es lo que no sube. Ahora, también hablaste de que había algunos mecanismos que regulaban el contenido de lo que uno subía a las redes. ¿Está bien eso de que alguien regule lo que vos podés subir a la red, a tu propia red? ¿O no? Bueno, gracias, Doc, por sus palabras. La verdad que muchas gracias. Con respecto a la pregunta que me hizo, creo que sí está bueno. Nadie regula realmente, o sea, sí cuando uno va en contra de las políticas que son explícitas no solo para los médicos, sino en general, que te denuncian. Pero sí hay guías de recomendación que son súper importantes, que hacen a la práctica ética, y eso sí hay que seguirlo. Tienen más que ver con la confidencialidad de los datos, la seguridad del paciente, la exposición de ellos, entender que lo que uno sube va a quedar ahí para siempre. Pero eso es un ámbito profesional. Después lo que cada uno haga con su red personal, social, porque también nos conectamos personalmente usando redes sociales, no solo profesionalmente. Creo que ahí sí uno puede, siempre que tampoco de una imagen, o sea, no esté haciendo nada en contra de lo que es legal, es libre de mostrarse como quiere para su círculo íntimo.
Después uno también tiene que decidir si habilita esos canales y esas redes al público o los maneja de forma privada, que creo que es como la mayoría de nosotros maneja los perfiles que son personales y no profesionales. Sí, la pregunta puntualmente iba a eso, ¿no? Sí. Está perfecto. Sí, espero que ahí lo haya contestado. Gracias de nuevo, doctor, por sus palabras. Gracias. Ricardo Mentz. Bueno, Fanny Rods, muchas felicitaciones, la verdad, Hola, por Richard. los temas que has tocado. ¿Cómo te va? Los temas que has tocado, la forma en que los has tocado, siempre es lindo escucharte hablar de cualquier cosa porque le das un enfoque hasta sorpresivo, si se quiere. Nosotros ya alguna vez hablamos del tema de la superespecialización por allá cuando vos eras jefe de residente quizás y ahí tocamos muchas veces el tema de qué hacer, ¿no? Y creo que acá estamos presentes muchos que venimos de muchos lugares distintos, de muchos lugares distantes, muchos, y de muchas realidades distintas, ¿no? Entonces, cuando uno elige por ahí el tema de la superespecialización, creo que es un tema de mucha importancia para los que están empezando la residencia, los que están en el medio de la residencia, los que están terminando la residencia, los que están haciendo el fellow. Porque básicamente esa elección es lo que va a determinar el resto del camino de su vida. Entonces, yo quería hacer un breve comentario nada más, de que uno tiene que hacer lo que a uno le guste, en la medida de lo posible, lo que a uno le guste, pero que uno sea capaz de hacer, y fundamentalmente que uno elija qué es lo que le guste y que puede hacer, y que sepa dónde lo va a poder hacer. Creo que son las tres cosas que uno tiene que elegir o que tiene que pensar para poder elegir qué hacer. Nada más, gracias. Gracias, Richard. Recuerdo esas charlas en aquellos tiempos. Muy bien. Yo tenía una pregunta, Juan. Tincho. Sí. Tincho, no te había visto levantado la mano. Adelante. Porque la levanté y la bajaste, no te vi. Estaba en el montón. Dale. Hola, Dale, Fanny. ¿Cómo andás? ¿Bien? Hola, Tincho. Felicitarte, la verdad que también me encantó la charla, muy precisa. Los temas que elegiste también son temas súper vigentes y trascendentes para los tiempos ahora que corren. Y bueno, son dos pequeñas preguntas. Una, ¿qué es lo que vos más vas a extrañar de tus aspectos como cirujana general? Sé que bueno, sos una gran médica interna para todo el equipo de la guardia y bueno, generalmente eso es algo que a todos nos pasa, que cumple un ciclo y volcándose, digamos, más después a tu vida de su especialidad, ¿qué es lo que vos considerás como que más te aporta el hecho de ser cirujana general? Y la segunda pregunta va de la mano de la situación de pandemia que estamos viviendo. Si vos creés que, o sería la pregunta, ¿qué es lo que vos rescatás como aspecto más positivo para con el sistema médico y cuál puede llegar a ser a futuro también el aspecto más negativo que quede de todo esto? Gracias, Tincho, por las preguntas. Con respecto a la primera, sí, creo que sin duda el día que deje ya de hacer guardias es lo que más uno voy a extrañar y es lo que le ha pasado a todos. Disfrutar de estar con los residentes en la guardia, que va más allá de ayudar la cirugía de guardia, que sabe lo importante que es para el otro y que le guste, sino también la dinámica de guardia del paciente que va a la guardia de cirugía es muy linda y la interacción con los residentes y poder devolverle un poquito de lo que también le han dado a uno en esas oportunidades es muy linda. Es muy linda las charlas con los residentes, las comidas, lo que cada uno puede darle más allá de lo quirúrgico, sino de todo lo otro que se comparte, es muy lindo y sin duda creo que va a ser lo que más voy a extrañar el día que ya abandone y me dedique específicamente a mi subespecialidad. Y con respecto a la pandemia, sin duda ha cambiado un montón la realidad de todos y va a cambiar todavía, creo que no sabemos cuándo va a ser el pico, todavía creo que ni pensar cuál va a ser la repercusión final,
De todo siempre, no sé si ya es instinto humano, pero uno saca lo mejor de las peores catástrofes y con esto nos va a pasar lo mismo. Creo que al final vamos a hacer un balance y siempre vamos a encontrar las cosas que valoramos y que nos ayudó a atravesar desde situaciones personales y laborales, pero sin duda el mundo va a ser diferente y el mundo laboral también lo va a ser. Muchas enseñanzas, creo que lo que se me viene primero a la cabeza es el ser más efectivo en el trabajo y en trabajar de forma más coordinada. Eso puede ser algo así, pero después, no sé, no me quisiera explayar mucho más porque creo que es algo muy amplio, pero... Y particularmente en el rol para vos como mujer, digamos, ¿vos sentís que esto demuestra también que uno por ahí, desde otros aspectos y de otros lugares, puede hacer algo más efectivo y cumplir otros roles que le exigen hoy en día por ahí, o que se le sigue exigiendo quizás la situación, no sé, una mujer se me ocurre que, no sé, tenés la familia, te turnás con tu marido, con Nacho, y vos creés que todas estas herramientas que hoy tenemos en día, como ahora, estar teniendo un Ateneo a esta hora, van a cumplir un rol a favor de romper este status quo que hay. Sí, absolutamente, Tincho. Bueno, con Nacho todavía somos dos, pero sí, totalmente. A eso me refería cuando decía de ser un poco, creo que estamos aprendiendo a ser más efectivos en eso, a coordinarnos mejor y a entender que hay actividades que uno puede turnarse y hacerlas por equipo, que hay actividades que uno puede hacerlas de forma virtual desde su casa y que uno desde ya puede también estar más tiempo en la casa que antes nos parecía que nunca estábamos, creo. Y sin duda son cosas que nos van a quedar y que van a aportar y mejorar nuestra calidad de vida después de la pandemia. El tiempo dirá. Vicky Cano Busnelli. ¿Qué dice Vicky? ¿Qué pasó? Levantó la mano y la sacó corriendo Jerez, no puede ser. Bueno, te leo una pregunta de Soledad. Dale. Olivera López dice, como referente femenina del servicio para muchas, ¿qué les dirías a las residentes? Les diría que hagan lo que quieran, que sean libres en sus decisiones laborales y que, a ver, creo que la decisión después de cada una de cuánto se van a desarrollar y qué van a priorizar en su futuro, va a depender de lo que cada una quiera en realidad. Va un poco de la mano de decir, no le voy a decir súper especialícense y no tengan hijos, para nada. Creo que cada una va a encontrar su camino, pero que siempre sean sinceras consigo misma y busquen lo que creen que les va a hacer feliz. Y que en lo laboral no tengan miedo ni prejuicios, que le metan para adelante que todo va a estar bien. Que se desarrollen en lo que puedan y quieran. Bien, le voy a dar un ejemplo de qué importante es cuando mandamos un mensaje que se interprete bien. Recién le pedí a Vicky Cano Busnelli que hable y ella me contesta por el chat, no puedo hablar, no tengo permiso. Es decir, si alguien lo mirara de afuera, diría que la están prohibiendo en el servicio hablar. Y en realidad es un problema que hay otra mujer que la tiene que habilitar, puede ser un problema femenino que no la está habilitando. Así que mientras la habilitan... No niego ni admito ese problema. No te veo. Bien, habilitémosla. Ahí la habilité. Ahí estoy. ¿Vieron qué importante en la teoría de la información es qué se emite y cómo se recibe? Que el mensaje esté bien escrito además. Bueno, es tan capa Fanny que contestó la pregunta que le quería hacer antes de que la pregunte, pero me gustaría primero decirte que gracias por ser la pionera, que por un lado, porque además abriste con una charla espectacular, sincera, bien organizada, siempre con un mensaje muy claro, como es típico tuyo, siempre es un placer escucharte, Fanny. Y después, bueno, me queda solamente el comentario que iba a hacer, sumando a la última parte de que vos destacaste el tema del rol de la mujer y cómo ha ido variando, y lo hemos hablado muchas veces, estamos muy de acuerdo en cómo vemos al rol de la mujer en cirugía, sobre todo,
y siendo dos mujeres que han seguido una especialización. Y yo desde mi lugar, que ya tengo una familia, tengo una bebé, y he vivido en carne propia la dificultad de cómo uno tiene que cambiar y deja de ser una persona para ser una persona totalmente nueva y que se reestructura. Y creo que es fundamental, respondiendo a lo que decía el doctor Vaccaro, porque es algo que yo me he preguntado muchas veces, si es que la responsabilidad recae solamente sobre la mujer que elige a su familia versus el trabajo, y por eso dejan de hacer trabajos científicos y por eso pierden protagonismo. Y en realidad creo que hay muchas cosas culturales impuestas en la pareja, impuestas en una misma también, que hacen sentir que cómo tiene que ser el rol de una mujer dentro de la pareja, cómo tiene que ser el rol de la esposa, y eso también es una reeducación constante. Y también la profesión tiene que tener una estructura que permita que la mujer pueda desarrollar esos roles sin perder uno o sin sentir que uno queda descuidado. Yo personalmente creo que en San Justo encontré eso, por eso me siento muy a gusto, ha sido un proceso, pero siento que en San Justo tengo un ambiente, y en el servicio también encontré un lugar en donde siento que puedo desarrollar distintas facetas mías sin descuidar a mi familia. Pero bueno, es un trabajo muy arduo porque muchos roles todavía recaen sobre la mujer y nosotras lo sentimos así, o sea, nosotras nos autoimponemos esos roles. Y la pregunta que te quería hacer era el mensaje justamente para nuestras residentes, y el mensaje que das es espectacular, es el mensaje que hay que dar. Así que, Fanny, una genia como siempre, y gracias. Gracias, Vicky. Sé que hemos hablado mucho y hablamos mucho del tema, así que estoy de acuerdo en todo lo que Vicky dice, y en eso de que uno no sabe hasta qué punto tiene que ver con la cultura y de la sociedad en la que está inmerso, y cuando uno va tomando las decisiones, las toma porque hay modelos impuestos que vienen de la familia, de la sociedad, de las presiones que se ejercen de afuera, y un poco nuestra generación va rompiendo con eso. Pero sí, de acuerdo con todo lo que dice. Bien. Alejandro Jansón. Bueno, Fanny, no quiero quitar mucho tiempo, me sumo a todas las felicitaciones, la verdad, como siempre, muy clara. Fanny, has dado un resumen realmente muy conciso y muy claro de cuáles son los desafíos y las dificultades que tiene nuestra generación. Y te quisiera preguntarte si consideras que nuestra generación cuenta con ventajas, si tiene alguna herramienta, si tiene otras cosas que podemos utilizar, y cuál sería la contraposición, lo bueno, lo positivo, que nosotros contamos que quizás generaciones pasadas no tenían. Gracias, Ale. Estoy esperando ansiosa tu charla, porque sé que va a estar buenísima. Sí, sin duda, tenemos un montón de ventajas. El acceso a la información es una gran ventaja, el poder ahora desde la computadora y desde la casa estudiar, conectarnos, publicar, es una gran ventaja. Creo que es lo que más sobresale de todo, ¿no? El acceso a la información y a la tecnología, que eso hace que el mundo haya cambiado. No sé, creo que eso es lo que más se me viene a la cabeza. Muchas gracias, Fanny. Gracias. Pablo Huespe. Bueno, muy breve, Fanny, obviamente felicitarte. Fue una charla, si la tuviera que ponerle un adjetivo, diría que fue generadora, porque ya, si uno puede dejar un mensaje para que la persona que lo escucha se quede pensando, ya cumplió el objetivo, y bueno, dejaste 3. Y de paso, la otra cosa linda, ahí se habló de habilidades cognitivas, de trabajo en equipo, de estar en conectado, de liderazgo, y todo eso también el martes que viene en la charla que voy a dar, vamos a tocar todos esos temas, así que van a quedar conectadas. Estoy ansiosa por escucharte, Pablito. Gracias, Fanny. A ver si alguna pregunta más. No, era Cano que se estaba quejando que no podía hablar. Bueno, Fanny, no hay más preguntas. Bueno. Acá te felicitan. Yo te voy a hacer algunos comentarios y por ahí alguna pregunta al final, que es lo siguiente. Creo que el concepto que vos hablaste del eslabón es clave, y eso es lo que se llama, de alguna manera, sentido de pertenencia. Ponerte la camiseta y corretearla, que es tal vez uno de los temas que a veces, con la generación de los millennials, los mayores a veces criticamos, que es el asunto de un sentido de pertenencia muy, muy volátil,
Entonces cambias rápido de empresa, cambias rápido de compañía, cambias rápido de sección, lo vivo con mis hijas. Entonces, ¿qué tenés vos de distinto o por qué eso es distinto? Porque acá en medicina la situación es muy distinta, es rara que cambies de instituciones, estás siempre en una especialidad. ¿Tiene que ver con la edad del millennial, si estás más cerca de una generación o de la otra? ¿Con qué tiene que ver? ¿Con lo que traes de tu casa? Obvio, lo que traes de la casa sí, es verdad, pero es generacional. Y también es cierto que soy de las más viejas de los millennials, porque nací en el 86. Pero creo que tiene que ver también con que es una generación que busca como que llegar a una meta y cumplir objetivos y el desafío constante. Y eso creo que es lo que muchas veces los lleva a cambiarse mucho de trabajo. Es cierto que eso, si uno lee sobre millennials, es una característica. En lo personal creo que me he quedado en el mismo trabajo porque sí tengo la camiseta puesta, hace muchos años que estoy acá, pero esa búsqueda de los desafíos constantes sigue vigente. Quizá eso pueda responder. La verdad que no tengo otra respuesta. Bien. Hay algunos conceptos que volcaste y la superespecialización tiene una clara relación con el volumen de pacientes. No podés ser superespecialista viendo un paciente por año. Me pasó cuando yo me formé, era quedarme acá o volverme a San Luis. Y si me volvía a San Luis, no iba a ser HPV porque no iba a haber nada. Entonces, el primer condicionante de la superespecialización es el volumen. Y eso es lo que hace que por momento en nuestro país las situaciones sean complejas. Pues nosotros decimos que el país es un país federal y como todas las cosas tiene ventajas y desventajas. Entonces, hablar de regulación de número de profesionales, hablar de regionalización, es como mala palabra en algunos lugares porque dice todos somos iguales. Y en realidad todos tenemos los mismos derechos, que es muy distinto a ser todos iguales. Pues vos estás hablando que tenemos que ser inclusivos, bienvenida a la diversidad, y sin embargo decimos que somos iguales. ¿Sí? No, Entonces, sí. ¿cómo crees vos que es el futuro en cuanto a la regionalización de patologías en el país? ¿Cómo lo ves? Yo creo que la inclusión y la diversidad no significa que seamos todos iguales. Sí tenemos iguales libertades para decidir sobre la vida personal de cada uno y las mismas responsabilidades y derechos, pero somos todos diferentes. Creo que se trata de aceptarnos diferentes. Y lo otro me parece que es una decisión, es un debate completamente que no está relacionado, sino que como en cualquier estructura, digamos, como en cualquier... O sea, si uno va a las leyes del mercado, digamos, de oferta y de demanda, necesitamos cubrir eso, no podemos tener muchos especialistas para tratar pocos pacientes y tampoco tener lugares donde no haya especialistas para tratar esos pacientes. Sin duda, sí, la regulación en el número, en regionalización de especialistas es súper importante y los países del primer mundo lo tienen. Pero bueno, sí, Argentina es anárquica, como había explicado también el doctor Figari, y yo estoy de acuerdo en eso, totalmente. Hay un concepto muy bueno que vos esbozaste, que es la integración, y la integración hoy es multidisciplinaria en nuestra práctica. Es decir, entender que es tan importante el médico de medicina familiar como el flebólogo o como el hiperespecialista en heridas quirúrgicas. Lo importante es accionar integrado, y de esa manera la pérdida del humanismo por la superespecialización creo que es más que nada un argumento para los detractores de la especialidad. En general dicen que todo el mundo está en contra de la especialidad, excepto el paciente, que quiere ser bien tratado, ¿no? Obviamente. Así que creo que ese concepto que pusiste es muy bueno. Contestando un poco a una inquietud del tiempo de formación, vos sabés que nosotros somos uno de los servicios que está peleando para tener residencias especializadas, que lo hemos hablado, es decir, acordar la residencia, unirla al fellowship. No es fácil desde el punto de vista de la educación y del reconocimiento, pero es un proyecto que creo, si hay alguna institución que lo puede sacar, es la nuestra, ¿no? No sé cómo verías vos que de pronto tu formación para flebolinfología, en lugar de que hubiera durado 7 años, fuera 5. Sí, absolutamente. Lo hemos hablado esto en otras oportunidades y sí, estoy de acuerdo que no es necesario, si uno tiene en claro que va a ser, el tema creo que nos pasa a los argentinos es que
no, tampoco estamos seguros de que después vamos a poder elegir una especialidad, porque si vamos a poder hacer esa especialidad. Es como que una cosa es la intención y otra cosa es lo que después nos sucede. Estoy hablando fuera del hospital, ¿no? Entonces uno dice, bueno, hago cirugía general, me subespecializo, pero después cuando me voy a ir a trabajar a mi lugar de mi provincia, y bueno, voy a volver a trabajar de cirujano general. Si nosotros supiéramos que sí podemos subespecializarnos y educarnos exclusivamente a esa subespecialidad, sin duda que acortar la formación sería bueno, porque no es necesario en algunas subespecialidades llegar a ese nivel de conocimiento y de práctica general, pero necesitamos un sistema más organizado, de base, un país más organizado. Nosotros en realidad, en lugar de ser proactivos, somos reactivos. En Estados Unidos es al revés. Vos estás en la residencia y ya vas a saber en qué fellowship vas a aplicar, y cuando estás haciendo el fellowship ya sabes dónde vas a trabajar. Esa proyección para dirigir la energía en formar algo específico, acá no lo tenemos, ¿no? Vamos al segundo ítem, que es la hiperconectividad. Vos sabés que yo soy un defensor de las redes de hace rato. El otro día Facebook me recordó que llevo 10 años, y me recordó una anécdota cuando a un superior yo le dije que iba a tener Facebook, preguntó si me agarró el viejazo. Y yo me metí a Facebook en realidad para promocionar las actividades docentes sobre los jóvenes. Y entonces a ese médico importante le pregunté, le dije, escúchame, el próximo congreso que vos organices, ¿lo vas a organizar por teléfono? ¿Vas a mandar las invitaciones por fax? ¿Y vas a mandar todos los papeleríos por correo común? Eso fue la gran diferencia. Lo que sí es importante, vos lo dijiste recién, es qué contenido uno pone en la red social. Hay que saber que lo que uno pone, aunque vos limites el público, eso pasa a ser público. Entonces nadie se puede quejar si usan algo que vos pusiste, aunque esté acotado a tus amigos. Eso pasó a ser público, y yo creo que ese es un poco el problema, que la gente no entiende que lo que escribe quedó. Y tal vez el desafío, que era lo que vos decías, y las guías institucionales en ese sentido son importantes. Absolutamente. Vos sabés, yo me anoté algo acá. Hoy las redes sociales te dan visibilidad, vos lo dijiste muy bien. Y hoy un espejito de color puede ser muy bien promocionado, y un profesional que no hace cirugía puede presentarse como el gran profesional referente de cirugía. Y eso es simplemente manejando la información, que nosotros sabemos cuántas malas noticias e información hay, ¿no? Sí, absolutamente. Te iba a hacer, vamos a la última, que es tal vez el más interesante, equidad e inclusión. Vos sabés que yo tengo 3 hijas, el 80% de mis pacientes son mujeres, y entonces vamos a algo que vos lo mencionaste con mucha delicadeza, y es el asunto de los méritos. Desde la semana pasada en Argentina hablar de méritos parece que es mala palabra. Ir contra los méritos es muy bueno desde el punto de vista proselitista y populista. Sin embargo, yo creo que uno quiere que los lugares estén ocupados por la gente bien capacitada. Es decir, la meritocracia bien llevada es fundamental, porque eso es calidad, uno cosecha lo que sembró. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? No, coincido completamente, doctor Pecol, totalmente. Creo que si acá estamos, todos los que estamos acá conectados y escuchando, creemos en eso, en el ser mejor, en subespecializarnos, en desarrollarnos profesionalmente, y como consecuencia en ser reconocidos por eso, y eso es mérito. Así que creo que sí, no lo concibo desde un punto de vista diferente, y no creo que alguien de los que esté hoy conectado lo conciba así. Digamos, para ir terminando, yo quiero dar un ejemplo con vos. Vos sos un ejemplo de que si uno hace y se rompe, llega. Y vuelvo a decir, fuiste alumna en el instituto universitario, fuiste residente. Nadie es obligado a ser jefe residente, se lo elige, te eligieron, tuviste después la posibilidad de estar contratada, se te contrató. Entonces, eso yo creo que es de alguna manera el mejor ejemplo para decir, mira, en este servicio nos manejamos por valores como son los méritos, y no porque tengo que poner a alguien porque tengo el cupo.
Porque si fuera por cupo, el año pasado tendrían que haber entrado 2 menos. Porque el año pasado entraron 5 residentes y 2 residentes a cirugía. Y si yo pusiera cupos fijos, porque ahora también tengo que pensar en el hombre. Es decir, yo el otro día me tuve que quejar para que me incluyan en el tamaño de guante, en las manoplas que tenemos para revisar los pacientes. Todas las manoplas en el piso son tamaño small, fíjense, nos fuimos para el otro lado, ¿no? Así que por eso es un poco un chiste. Y para terminar te cuento que la frase que dijiste de Churchill, si venís a nuestro museo de Beveraggi, va a ver que esa frase yo la modifiqué, y que Churchill dijo lo que vos dijiste, que los hombres no se preocupan por ser útiles, sino por ser importantes. Y nosotros decimos que Beveraggi nació para ser útil, y nosotros lo hicimos importante. Hermoso. Así que yo te agradezco muchísimo, Fanny, porque realmente inauguraste muy bien esto. Si tuviera que usar el altmetric para medirte, creo que tenés todos los colores, así que creo que nos hiciste pensar mucho y lo manejaste de muy buena manera, tópicos que son en este momento álgidos, y si uno los presenta con la honestidad intelectual, no hay con qué darle. Así que, Fanny, muchas gracias. Los invito para la semana que viene con la charla que va a dar Pablo Huespe. Así que creo que esa cinta roja que cortaste está buenísima, y aparte porque es roja y de River, así que buenísimo. Gracias, Fanny. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, doctor. Buenas noches, felicitaciones. Buenas noches. Gracias. Chao, buenas noches a todos.